Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso precisamente es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal, y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Víctor Cabezas y los saludo desde Godoy Córdoba. En este episodio de Dos Puntos al Aire vamos a revisar dos casos muy interesantes de Estados Unidos que cambiaron para siempre la forma en la que se entiende el derecho. Estos dos casos están seleccionados porque son muy interesantes, pero también porque tienen unas historias fascinantes detrás. El primer caso se relaciona con salarios y pan. Imagínense, remuneraciones y panaderías. Rarísimo. Segundo caso se relaciona con derechos de las mujeres y cerveza. Cómo la cerveza fue fundamental para que las mujeres avancen en la lucha por sus derechos en Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes, pan y derecho laboral, cerveza y derechos de las mujeres. Esos dos casos son los que vamos a revisar hoy en este episodio de Dos Puntos. Víctor Cabezas Albán es socio de Godoy Córdoba en Ecuador y un destacado experto en Derecho Laboral y Estrategias ESG. Posee títulos de la Universidad de Pensilvania Wharton y otras prestigiosas instituciones académicas. Su trayectoria incluye la asesoría a empresas líderes en reestructuraciones laborales, litigios complejos y programas de empleo internacional, con experiencia en sectores como consumo masivo, alimentos, construcción y tecnología. Actualmente dirige un proyecto insignia de ESG en la Escuela de Negocios de Wharton, además de ser conferencista internacional y profesor en universidades de Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Arranquemos con el del pan y las remuneraciones del pan y el salario. En el año 1895, Estados Unidos era todavía un país en formación. Recuerden ustedes que Estados Unidos es básicamente un territorio ocupado por los británicos que progresivamente fue independizándose. Varias colonias se independizaron y luego esas colonias dijeron, oigan, en vez de que seamos el país de Pensilvania, el país de Nueva York, el país de Massachusetts, unámonos en una confederación y seamos unos grandes Estados Unidos. De ahí viene la palabra, es decir, una cantidad de pequeños, que en su momento inclusive muchos fueron repúblicas, pequeños países que se juntan y formaron lo que se conoce como Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha tenido, dos fuerzas que están ahí permanentemente peleando por la hegemonía política. Las fuerzas conservadoras y las fuerzas liberales. Las fuerzas conservadoras pretenden mantener, los principios fundacionales de Estados Unidos, que era básicamente el libre mercado. Cada persona es libre, es su propio agente de mercado y puede actuar en Estados Unidos siempre que cumpla con la ley, con la mayor libertad que quiera. Y los segundos, una perspectiva de pronto más liberal que planteaba en que debía haber un equilibrio entre la libertad individual, la libertad de las empresas, con el bienestar común. Siempre ha habido esa presión entre ambas fuerzas. Muy bien. Entonces, llegamos a 1895. El estado de Nueva York históricamente ha sido un estado muy progresista, es decir, un estado en el que el gobierno, los políticos han postulado que el tema social comunitario tiene que llegar a un equilibrio con los intereses individuales. Entonces, en 1895 se dicta la famosa ley de horas para las panaderías. Ustedes imagínense lo importantes que son las panaderías para la vida diaria, para la vida de barrio, para la vida de ciudad. Pues hasta 1895 no había ninguna norma con respecto a cuántas horas y por cuánto dinero se podía trabajar en panaderías. Había panaderías en Nueva York donde se trabajaba inclusive 18 horas, imagínense, 18 horas dentro de las panaderías.
Las panaderías además eran lugares laboralmente muy inseguros. La harina, la exposición a los calores de los hornos, es decir, había una cantidad de problemas de seguridad. ¿Y qué pasaba? No había ninguna ley que dijera, oiga, usted si es que trabaja en una panadería solo puede hacerlo durante 8 o 10 horas al día y además le tienen que pagar un salario mínimo de tanto. No había eso. Entonces, ¿qué regía? La libertad de mercado. Si es que había un panadero que podía trabajar 18 horas por $1 al día, pues ese panadero era libre de suscribir ese contrato y el Estado no tenía por qué meterse a decir, oiga, no trabaje 18 horas, trabaje 10 horas. Esa era la ley. 1895 el Estado de Nueva York dice, oiga, eso es imposible. ¿Qué tipo de libertad y qué tipo de sociedad estamos creando en la que las personas están obligadas prácticamente por el mercado y obligadas por las difíciles situaciones económicas de los migrantes, sobre todo, que eran los que trabajaban en estas panaderías y bajo estos esquemas? Tenemos que generar algo. Entonces se crea una ley que limita las horas que se podía trabajar en las panaderías. Y las panaderías eran sobre todo espacios ocupados por los alemanes y por los holandeses, ambas nacionalidades con una gran tradición panadera. Seguro muchos han comido buenos panes alemanes y holandeses. En Nueva York entonces se pasa esta ley y un señor de apellido Lochner tenía una panadería en un pequeño pueblo de Nueva York que se llama Utica. Y entonces un día sus panaderos le dijeron, oiga, mire, ya hay una nueva ley que dice que nosotros solo podemos trabajar hasta cierto número de horas, 10 horas. Y él dice, esto es completamente inconstitucional. ¿Quién es el Estado para decirme a mí, en mi propio negocio, en mi propia empresa, que no puedo trabajar más de 10 horas? Además, aquí en Estados Unidos es la tierra de las oportunidades y hay que trabajar fuerte, etc. Y entonces él contrata a un grupo de abogados y demanda la ley del Estado de Nueva York. La demanda diciendo que es inconstitucional que se impongan salarios básicos y horas máximas de trabajo para el sector de los panaderos. ¿Y qué creen? La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en lo que fue la decisión más importante probablemente de inicios del siglo XX, decidió que sí, que era inconstitucional, que un Estado no puede establecer horas máximas de trabajo y que un Estado tampoco puede establecer salarios mínimos. Con lo cual, todo el derecho laboral, los cimientos del derecho laboral, que son límites en las horas de trabajo y salarios básicos, quedaron completamente sin fundamento. De ahí en adelante viene una época de liberalización casi absoluta de los sueldos y las horas de trabajo. Muy bien, pasan los años, se da la Gran Depresión, que como ustedes probablemente han escuchado, es una gran crisis que se da a fines de la década de los 20, en la que toda la economía de Estados Unidos explosiona, ¿sí? Se cae la bolsa de valores, hay una cantidad de problemas financieros, y entonces llega el presidente Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt llega a decir un mensaje muy claro y es, oigan, no podemos seguir con este espíritu de que cada cual puede hacer lo que quiere, no podemos seguir con esta liberalización extrema de la economía. Necesitamos poner límites. Y entonces Delano Roosevelt empieza a emitir una cantidad de leyes sociales que, por ejemplo, permitían el acceso a ayudas sociales del Estado, que, por ejemplo, tenían incidencia laboral en salarios, en horarios, etc. Pero ¿cuál era el problema de Delano Roosevelt? Que había la decisión Lochner, es decir, esa decisión de los panaderos en los que la Corte ya dijo, nadie puede meterse a regular la economía la regulan los privados. Y entonces Franklin Delano Roosevelt se encuentra con esto y se encuentra con que la decisión de los panaderos era básicamente la cortapisa, era la restricción más grande que él tenía para gobernar. Trata de revertir la decisión de los panaderos y no puede. E incluso como básicamente ya no podía gobernar, él no podía hacer nada porque estaba esa decisión de los panaderos que decía, de nuevo, nadie está para decidir las horas ni los salarios, eso está a libertad de las partes. Y entonces Franklin Delano Roosevelt se encuentra con esto, se encuentra que esa famosa decisión no le permitía gobernar y no le permitía tampoco sacar adelante sus programas económicos. Y en lo que fue una decisión tremendamente controvertida de Delano Roosevelt, él dice, bueno, si es que la Corte Suprema es así de conservadora y cree en esa libertad individual casi desaforada, vamos a meter nuevos jueces en la Corte. Imagínense que el promedio de edad de la Corte Suprema de Estados Unidos en esa época eran 70 años. Entonces él decía, oigan, estas personas ya están muy mayores, necesitan ayuda.
presenta al Congreso un proyecto de ley para que se amplíe a 15 el número de jueces de la Corte Suprema, según él, para que se ayuden entre los jueces y que haya pues más jueces en la Corte. Obviamente lo que él quería es meter a 6 jueces pues de su propio partido, de su propia cosecha, a la Corte Suprema, lo que habría sido la primera reforma judicial en Estados Unidos, y muchos dicen que habría sido la ruptura democrática más importante de ese país. Pero Delano Roosevelt, que era un tipo con mucha suerte, lo que ocurre es que uno de los jueces muy conservadores, que tenía 70 años, empieza a caerle mejor a Delano Roosevelt. Es decir, empieza a ser más afable con sus decisiones, empieza a decir, oye, tal vez sí podemos tener reformas sociales, etc. Y luego otro juez se retira de la corte y él, de carambola, logra poner 3 jueces de su propia cosecha sin ninguna reforma legal. Y de esta manera logra revertir la decisión de los panaderos en otra decisión laboral muy importante, y a partir de eso se genera pues digamos la transformación social de Estados Unidos a partir de todo el New Deal. El New Deal o Nuevo Trato fue el nombre que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dio a su política intervencionista implementada para enfrentar los efectos de la Gran Depresión en el país. Este programa, desarrollado entre 1933 y 1938, tuvo como principales objetivos brindar apoyo a las capas más vulnerables de la población, reformar los mercados financieros y reactivar una economía gravemente afectada por el desempleo y las quiebras en cadena, tras el colapso bursátil de 1929, la peor crisis en la historia de la bolsa estadounidense. Entonces, para que ustedes vean, decisión de los panaderos, tema de remuneraciones y horas, el cataclismo de la economía de Estados Unidos en la Gran Depresión, el New Deal, que era el gran proyecto social de Delano Roosevelt, que estaba completamente bloqueado. ¿Por qué? Por la decisión de los panaderos. Y luego el azar hace su magia y Delano Roosevelt logra poner jueces de su propio gusto en la corte, y con eso logra revertir la decisión de los panaderos, y con eso, a su vez, muchos dicen, salvar la economía de Estados Unidos. Esto para que vean las conexiones insospechadas a veces entre derecho laboral, política, economía y obviamente pues los temas sociales. Eso en el caso Lochner contra Nueva York. Vamos a hablar de la cerveza y los derechos de la mujer. O sea, 2 cosas que uno diría quizás no tienen ninguna relevancia, ninguna relación, pero tiene una incidencia enorme. Entonces quédense para escuchar esta historia de la cerveza y los derechos de la mujer. Cuando yo investigaba este caso, me sorprendió enormemente saber que hasta la década de los 70, imagínense, la década de los 70 es hace 54 años, y eso en la historia mundial es como hace un segundo. Las mujeres no eran sujetos de derecho equivalentes a los hombres en uno de los países, ya en esa época probablemente el país más desarrollado del mundo. Es decir, uno podía legalmente discriminar entre hombres y mujeres sin ningún problema. ¿Qué significaba esto? Que para fines de la década de los 60, digamos que ustedes eran empresarios y tenían una fábrica, una minera, ¿sí? Una empresa minera. Y ustedes decían, mira, a mí me parece que los hombres son más fuertes, más chéveres, más aguerridos que las mujeres, y por eso yo solo voy a contratar hombres para mi mina. Ustedes podían discriminar a las mujeres. Podían decir, mira, en mi proceso de contratación, si tú eres una mujer, no puedes ni siquiera aplicar a ser minera. ¿Por qué? No, porque los hombres son más fuertes, los hombres son más aguerridos, los hombres trabajan más, en fin. Es decir, ese tipo de prejuicios que hoy son, bueno, yo creo que hoy siempre han sido inaceptables, pero en esa época eran completamente legales. Y cuando yo lo leía, no podía entender cómo en un país pues de avanzada y además un país fundado en la igualdad de derechos, eso podía existir. Pero sí, eso existía hasta el año 70, normativamente. Algunos de ustedes podrán decir, oye, pero todavía existe discriminación y todavía ese es un problema, y es cierto, pero normativamente eso era permitido en Estados Unidos en los 70. Los grupos feministas en Estados Unidos, el activismo de los grupos feministas empezaron a criticar estas normas y empezaron a ver qué podían hacer para lograr emitir una ley en Estados Unidos que dijera algo muy sencillo, y es, hombres y mujeres son iguales
y no se puede discriminar en función del sexo. Es decir, yo no puedo tomar una decisión exclusivamente basado en que una persona es hombre o una persona es mujer. Eso es lo que querían que diga una norma. Algo que parecería básico, pero que fue terriblemente combatido por los grupos feministas. Los grupos feministas entonces empezaron a hacer una cantidad de activismo judicial. Agarraron las leyes más absurdas que ustedes se puedan imaginar y las demandaron. Por ejemplo, había una ley en un estado que decía que las mujeres no podían trabajar en bares o restaurantes más allá, creo que era 5 o 6 de la tarde. Es decir, que una mujer no podía trabajar en un bar o en un restaurante más allá de cierta hora y sobre todo en las noches. No podían trasnochar en bares y restaurantes. Ellos decían, oye, es una cosa absurda. O sea, ¿por qué una mujer no puede trabajar a la hora que quiera, donde quiera? En fin. Demandaron la ley, que era una ley extrema, diciendo, oye, obviamente una corte va a declarar que esto es inconstitucional, que esto afecta a la igualdad, en fin. Pero claro, como las cortes estaban controladas por hombres y los hombres tenían prejuicios, los hombres validaban esas leyes. Entonces demandaban esta ley. Y cuando demandaban, quedaban en una situación aún peor. Porque en este caso que les pongo, la corte lo que dijo es, no, mira, las mujeres no pueden trabajar en bares o restaurantes en la noche. ¿Por qué? Porque desatienden a los hijos, porque tienen mayores riesgos frente a los hombres, es decir, todos los prejuicios y todas las manifestaciones de violencia que ustedes puedan imaginarse. Pero solo pueden trabajar en un restaurante o en un bar si cumplen una condición. Si su esposo o su papá es el dueño del restaurante. ¿Sí? Con lo cual quedaban en una posición peor. Quienes creían en el activismo judicial, es decir, en demandar este tipo de normas absurdas, seguían demandando, mientras que había otro grupo feminista que creía que esto más bien era un tema de una lucha política. Es decir, que nunca iban a poder sacar adelante su agenda con juicios, porque las cortes estaban dominadas por hombres, sino que tenían que ir con todo hacia la lucha política, congreso, activismo social, en fin. Entonces, cada vez que demandaban, los grupos feministas políticos decían, oye, ya no demanden tanto, no nos ayuden tanto, porque cada vez que demandan, ustedes piensan que avanzan un paso, pero en realidad retroceden 2. Hasta que llega el caso perfecto y una mujer impresionante que al final les cuento quién es, lo descubre. En el estado de Oklahoma había una ley que establecía que los hombres podían tomar cerveza a los 21 años y las mujeres a los 18 años. Y esta mujer ve esa ley y dice, ya está. Esta es la ley que nos va que nos va a permitir avanzar en nuestra agenda. Y todos decían, pero oye, ¿cómo? Es absurdo. Es una ley de hombres, en fin. Bueno. Un grupo de hombres demanda la inconstitucionalidad de esta ley en Oklahoma, diciendo que es inconstitucional que una ley diga que los hombres pueden tomar cerveza a los 21 años y las mujeres a los 18. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna razón para hacer esa distinción. Presentan una demanda contra la ley y una corte en Oklahoma, una corte federal, en primera instancia dice, no, es una ley que es válida. ¿Por qué? Porque, mira, las mujeres maduran más rápido que los hombres. Entonces, una mujer a los 18 años tiene mayor sentido de la lógica, de la razón, para decir que puede tomar una cerveza. Y un hombre, en cambio, a los 21 años, ahí recién tiene ese nivel de raciocinio para saber si puede comprar o no una cerveza. Se apela a segunda instancia esta sentencia y la corte, con ayuda de esta mujer, que después les digo quién es, esta mujer está detrás de toda la estrategia legal, la corte llega y dice, no, es algo absurdo. Ojo, obviamente era una corte de hombres y además la cerveza es algo muy masculino, es algo asociado a los deportes, digamos es algo que históricamente ha sido asociado con la idea de ser hombre. Entonces la corte decía, es absurdo. O sea, ¿cómo podemos privarle a los hombres del derecho y de la posibilidad de tomar una cerveza a los 21 años y a las mujeres a los 18 años? Entonces la corte le dice al Estado, usted me tiene que dar razones extremadamente objetivas que me prueben, más allá de cualquier duda razonable, que las mujeres maduran más temprano que los hombres y que esa es una razón suficiente para que ellas puedan tomar a los 18 y los hombres a los 21 años.
Si usted no me da esa razón absolutamente compelling, dicen los gringos, es decir, una razón absolutamente incuestionable, esa ley es inconstitucional porque hace una distinción entre hombres y mujeres sin un fundamento lógico. Y eso llega hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema ratifica eso. Y cuando ratifica eso, todo el mundo decía, ganaron los hombres. Ahora pueden tomar cerveza a los 18 años y las mujeres pues también a los 18. Nadie entendía qué pasó. Y esta mujer en cambio dijo, ganamos por siempre. Es decir, salió a festejar y ya lo tenía. ¿Por qué? Porque si la Corte dijo que necesitas una razón extrema para hacer una distinción entre hombres y mujeres, eso es lo que ellas necesitaban. Es decir, que se declare que es inconstitucional cualquier distinción entre hombres y mujeres, salvo que tengas una justificación extrema. Ahora, obviamente la Corte hizo esta decisión para beneficiar ¿a quién? A los hombres, para que los hombres puedan tomar cerveza a los 18 años. Pero como la Corte decidió que era inconstitucional la decisión en función del género, de la orientación sexual, eso de carambola, es decir, como efecto colateral, ayudó de forma sustancial. Mucha gente dice que muchas personas, muchos académicos dicen que esta fue la decisión más importante en la historia de la lucha feminista legal en Estados Unidos. Y después de esta decisión vino una ley y después de esa decisión, esta decisión fue la que catapultó una cantidad de actos normativos que empezaron ya a prohibir o a hacer mucho más estricta la distinción entre hombres y mujeres para acceder a un derecho. Y eso nace de la cerveza y de la lucha por la edad, que al inicio alguien podía decir está beneficiando a los hombres, pero que ya visto bajo la lupa de una estratega y de una jurista pues de otro mundo, como era la que planificó este litigio, fue la puerta de entrada realmente para hacer los cambios más importantes en la igualdad de género en Estados Unidos. Y ya para terminar, esta mujer se llama Ruth Bader Ginsburg. Ella fue jueza de la Corte Suprema de Justicia y para muchos fue la gran artífice de los cambios más importantes del feminismo en Estados Unidos, probablemente de toda la historia. Y todo empezó con la cerveza. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de 2 Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como gc-abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en 2 Puntos al Aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.